Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y aquí estamos de vuelta en Contigo, liberalmente. Gracias por estar con nosotros, como cada jueves. Y esta ha sido una semana bastante movida. Hemos visto la liberación de algunos presos políticos, lo han calificado como indultos. También hemos visto a algunos voceros estadounidenses hablar de realismo mágico. Y a pesar de eso, hay un montón de cosas que uno se preguntaría si son verdad o qué son, ¿no? Y como a nosotros nos gusta alguien que hable claro, por la calle del medio, hemos querido conversar con José Amalio Graterol. Él es abogado y coordinador de Vente en Estados Unidos. José Amalio, ustedes lo conocerán, reconocido también por su defensa de la jueza María Lourdes Afiuni aquí en Venezuela. Hoy lamentablemente está en el exilio, pero José Amalio, hemos querido entrevistarte y gracias por estar con nosotros para hablar inicialmente sobre esta situación de estas personas que por supuesto nosotros celebramos que estén hoy en sus casas, con sus familias, que puedan, como debieron estar siempre, libres o por siendo inocentes. Pero quisiera que tú hicieras un balance a propósito de esta situación que iniciando por indultos, ¿no? Eso no es un indulto. ¿Tú nos puedes describir de qué se trata y cómo lo ves? Bueno, buenas tardes, Claudia. Gracias por tu invitación. Efectivamente, no son indultos. Primero, el señor Nicolás Maduro no es presidente legítimo de Venezuela y el indulto es una facultad presidencial. Por otra parte, el indulto es para los condenados, para quien haya sido condenado a alguna pena de prisión o presidio y que se le da un perdón presidencial por alguna razón o simplemente por la facultad presidencial. Estos simplemente son liberaciones de rehenes en virtud de que el régimen criminal quiere tratar de legitimarse mediante las elecciones o la farsa electoral que pretenden montar el 6 de diciembre. Son liberaciones de rehenes y tratar de que los diputados que están en el exterior perseguidos regresen y se postulen a ser candidatos a esa farsa o a ese circo electoral que hay en Venezuela. Esto sencillamente es una manipulación atroz de los venezolanos. Bien y gracias a Dios por los rehenes liberados y por sus familiares. Pero este no es el problema fundamental de Venezuela. El problema fundamental de Venezuela es que hay un conglomerado criminal que está en el poder, que hace daño, que es lo que permite que haya presos políticos, que haya rehenes secuestrados, como lo vemos hoy en día. Algunos de ellos fueron liberados en sitios distintos de la ciudad, botados en la calle, lo que evidencia que no es un indulto presidencial, tampoco es una decisión judicial, sino que simplemente es la liberación de unos rehenes que tenían ahí a cambio de algo. ¿A cambio de qué? A cambio de que, lamentablemente, el señor Enrique Capriles y el señor Stalin González negociaran, oye, aunado a o auspiciado por la comunidad europea con el delincuente y el tirano Erdogan, para pedirle unas limonas a Nicolás Maduro y participar en esa farsa electoral del 6 de diciembre, que no es otra cosa que el clavo, el motivo, el objetivo de Nicolás Maduro para mantenerse en el poder y seguir dañando a Venezuela y generando hambre, miseria y muerte. José Mario, tú lo has dicho, evidentemente nadie puede condenar, ¿no? que estas personas estén en sus casas. Eso es una maravilla, entendiendo además que son personas inocentes, pero no sabemos qué hay detrás. Además, hay que decir que ni siquiera hay menciones del caso de los presos políticos que son militares. De hecho, esta noche hay una campaña por los policías metropolitanos que tienen más de 10 años presos. Estamos hablando de gente inocente que está allí en cárceles precisamente por delitos que ahora quieren de alguna manera limpiar, ¿no? Y tú has dado en otro aspecto importante que tiene que ver con la declaración de ayer de Enrique Capriles Radonsky, porque evidentemente él además se atribuyó el logro de estas liberaciones diciendo que tenía más de 2 años trabajando por ellas y que de alguna manera él puede hablar y sentarse con quien quiera, incluso con la gente de Turquía, que sabemos cuáles son de alguna manera las implicaciones para garantizar la libertad de estas personas. Tú lo has comentado también, pero yo quisiera también que comentaras al respecto de lo que viene, ¿no? Porque hoy vemos básicamente 3 toletes, y hay que decirlo claramente. Por un lado, quienes quieren participar en esa farsa electoral del 6 de diciembre, en el medio, el interinato con Juan Guaidó, que de alguna manera no decide o no termina de soltarse de esas amarras del G4 y otra gente que los tiene de alguna manera amarrados, valga la redundancia. Y por otro lado, la opción que tú representas y la opción de Vente, que representa a María Corina, que tiene que ver con una opción de fuerza. Entonces, quiero que me digas qué viene de aquí a diciembre y cuál es el trabajo que se tiene que hacer en función de estos 3 roles o estos 3 sectores que hoy están claramente
divididos o que están claramente o que se muestran claramente al país. Bueno, mira, Claudia, lo que yo pienso es que nosotros, del lado de 20 Venezuela, lo que tenemos que hacer es tratar de ir a la comunidad internacional, hablar con los factores internacionales, sobre todo con Estados Unidos. Yo realmente, personalmente, no creo en acuerdos multilaterales, sino bilaterales con Venezuela. Negociar con Estados Unidos, tratar de convencer y persuadir a los Estados Unidos de que la única solución a la tragedia que vive nuestro país es a la fuerza, y que son ellos quienes tienen la fuerza, son ellos quienes pueden ayudarnos a nosotros a salir de este régimen y presentar lo que hemos denominado la operación de paz y estabilización del país, que no es otra cosa que lograr generar una amenaza creíble que nos permita a los demócratas, a quienes queremos la liberación de Venezuela, tener el control del territorio nacional. Y eso no se logra de ninguna manera sin sacar al régimen criminal, que solo sale a la fuerza. Por otro lado, vemos a un interinato secuestrado por el G4, que es el cogollo maligno que hay dentro de lo que han llamado la unidad, volviendo a pedir unidad. ¿Unidad para qué? ¿Unidad con qué objetivo? ¿Unidad con corruptos y cómplices? ¿Qué es lo que hemos solucionado con eso en 21 años? Hoy me recordaba y veía quiénes han sido los únicos 3 candidatos presidenciales de la unidad. Francisco Arias Cárdenas, imagínense ustedes. Manuel Rosales, el filósofo del Zulia, y ahora el traidor de Enrique Capriles. Esos han sido los 3 candidatos a la unidad. ¿A quién ha beneficiado esa unidad sin objetivos? ¿A quién ha beneficiado esa unidad sin seriedad? ¿A quién ha beneficiado esa unidad simplemente como chantaje o fetiche para ellos mantenerse en el status quo? A nadie. No ha beneficiado a los ciudadanos. No son errores. Hemos querido decir que ha cometido la oposición muchos errores, pero hay que enmendarlos. No son errores. Son actividades deliberadas para mantener el régimen en el poder y seguir siendo parte del status quo. Y por otra parte, vemos a quien llama alacrán a los otros, y es el principal alacrán, que es el grupo este de Stalin González y del señor Enrique Capriles Radonsky, que hasta hace 3 semanas dijo que nunca participaría en una elección, pero se acordó con Erdogan, con el régimen de Erdogan y con Maduro, para liberar a esos rehenes que gracias a Dios están en sus casas, pero para participar en esa farsa electoral que genera simplemente el atornillamiento de un régimen asesino que es en Venezuela, de las mafias del narcotráfico, del ELN, del Hezbollah, de todo lo que es el terrorismo internacional, y él está haciendo negocios políticos, o como lo quieran llamar, con quienes han sido denominados narcoterroristas por la administración de los Estados Unidos. Por otro lado, vemos también ese sector del medio del interinato, cómo tratan de arroparse con la gente de Shannon, cómo buscan tratar de minorizar o de bajarle el volumen a la realidad que ha dicho María Corina Machado el sábado pasado, y es que no vale la pena ir a una cuestión plebiscitaria o para mantener el interinato, y mucho menos una elección falsa para mantener el régimen criminal. Entonces buscan a los factores que están con Shannon y que no son realmente legítimos seguidores de la política de Donald Trump, como Abrams y el embajador que se encuentra en Bogotá, para insultar, para menospreciar la única salida que hay del régimen de Nicolás Maduro, que no es otra que la operación de paz y estabilización, que consiste en que tengamos ayuda de fuerza para salir del régimen criminal que está en el poder. José, y a propósito de eso, yo tengo que despedirte, pero te voy a pedir que te quedes para el próximo bloque, y entonces que estemos los 3, Perkins, tú y yo, porque tú estás en Estados Unidos, y evidentemente hay diferencias, la gente entiende que hay distintos voceros de la administración de Donald Trump, pero realmente las declaraciones son contraproducentes, por lo menos las recientes, de Elliot Abrams y de Story, ¿no? Entonces, a propósito de eso, yo quisiera que detallaras un poco más, y al regreso, con Perkins Rocha, también abogado como tú, colega tuyo, podamos también hablar de qué podemos hacer los venezolanos y de qué se trata la OPE y en qué punto está en este contexto, a propósito de, bueno, precisamente estas divisiones que conversamos después del anuncio de ayer de Enrique Capriles, que ya todo el mundo sabía para dónde iba, y de lo que viene precisamente en función de lo que podemos hacer. Entonces, al regreso, contigo, con José Manuel Graterol y con Perkins Rocha. Ya volvemos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope,
@RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. La conferencia episcopal, amigos míos, o mejor dicho, esta gente que se ha arrogado la representación del clero en Venezuela, de la Iglesia Católica, se ha arrogado la representación, estos 7 altos jerarcas de la Iglesia Católica venezolana. Esta gente está llamando a votar y le está mandando un mensaje, no a García, a Guaidó. Pero es que no se han dado cuenta, no hay nada que pueda proponer Guaidó. Y yo no estoy defendiendo a Guaidó porque la respuesta que hace Guaidó es peor todavía a la crítica que le hace la conferencia episcopal. La respuesta de Guaidó es una colección de lugares comunes. Porque sencillamente no puedes ni dialogar, sencillamente no vas a potenciar ninguna unidad de nada, eso no sirve para nada en realidad, eso da igual. Sencillamente da igual que tú quieras la libertad, el progreso y la democracia porque el chavismo no quiere eso y tú no tienes cómo imponerle lo contrario. O sea, da igual. Y uno se siente aquí en un loop, uno se siente en un círculo vicioso, uno se siente en una repetición. Yo me siento en el año 2002, me siento yo en este momento. Le cambio la cara a Guaidó y le pongo la de Timoteo Zambrano. O le pongo, no sé, cualquiera de los que estaban en la Coordinadora Democrática y queda igual. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya de vuelta en Contigo, liberalmente, quiero agradecer, por supuesto, a el equipo. Creo que tenemos allí un rebote de sonido. No sé si César me ayuda. Lo hacemos entonces por teléfono. A ver. Tenemos un rebote allí de sonido. Pero bueno, quiero agradecer, por supuesto, a quienes hacen posible a nuestros amigos de Small Shop,
La Casa Perfecta de la Repostería. Ellos están abiertos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, tomando por supuesto todas las medidas respectivas ante el COVID. Tienen delivery en la Gran Caracas y pueden hacer sus pedidos en @smallshopca. No sé si César me escucha, tenemos un rebote allí. ¿Escuchas? Claro, lo que pasa es que tengo el rebote de mi voz. Voy a intentar hacerlo de todas maneras. Y en la parte anterior conversábamos con José Amalio Graterol a propósito de los recientes indultos, sino la liberación de una serie de presos políticos, por supuesto, inocentes. Yo quisiera darle la bienvenida también al abogado, colega de José Amalio Graterol, Perkin Rocha, quien ya tenemos en línea. ¿Estás allí, Perkin? Sí, por aquí estoy, Claudia. Saludos a ti, saludos al doctor José Amalio. Gracias, igual. Bueno, Perkin, en la parte anterior conversábamos con José Amalio, ¿no? Evidentemente agradecíamos o de alguna manera celebrábamos, ¿no?, la situación de los presos políticos en Venezuela liberados. Estamos hablando de alrededor de 100 personas, pero en este caso quisiera también tu impresión a propósito de estas últimas liberaciones. Tú, de hecho, en tu Twitter hablabas al respecto de esto y decías que no hay nada que agradecer. Bueno, estas liberaciones que para mí son haber dejado la puerta abierta de unas cárceles y unas celdas donde se encontraban personas inocentes, en 50 personas inocentes, porque el supuesto beneficio llega a un número de 110 personas, según el Foro Penal, que lleva una cuenta medianamente exacta. 50 de ellos estaban privados de libertad, 37 de ellos estaban investigados sin tener restricciones a su libertad, 23 de ellos estaban en libertad pero bajo medidas cautelares, y hay que agregar, no lo dice el foro, pero lo sabemos todos, de que no están ningún militar de los que han sido perseguidos, encarcelados, exiliados, digamos que están en una situación absolutamente irregular. Entonces, esto no es otra cosa sino que haber dejado la puerta abierta, porque se ha hecho de una manera tan torpe, de una manera tan irregular, tan típico, tan normal del régimen, ya su comportamiento, que para uno simplemente le da gracias a Dios que esto haya ocurrido, pero pone en evidencia dramas que empezaban ya a olvidarse, como el de la señora Turbay, creo que es su apellido, que sí, justamente inmediatamente a su liberación le dieron el teléfono de su hija, que tiene 2 años sin verla, y que ella se quedó sola, metida en una cárcel, la señora Turbay, explicándole, bueno, que no sabía en qué condiciones la estaban sacando. O sea, te pones en evidencia la miseria del régimen, haber colocado en prisión sin juicio, sin proceso, sin ningún tipo de garantía procesal ni de vida siquiera, a una persona porque formaba parte de la junta de condominio donde estaba el señor Simonovic. Una señora que no tenía por la edad ni siquiera la razón para estar ahí. Entonces, vemos como una contradicción en esto. Por un lado, un sector de la sociedad lo celebra porque hay razones para celebrar la libertad. Siempre la libertad es añorada y es defendida, pero esto no nos puede permitir obviar las condiciones y las razones por las cuales un régimen criminal llevó a estas personas a colocarlas en estos centros de reclusión sin ningún tipo de excusa que pueda esto significar para hacerlo. Entonces, me encuentro frente a esa circunstancia, ¿no? Los sentimientos encontrados entre, por supuesto, agradecer a Dios la libertad de estas personas inocentes, pero no olvidar las razones por las cuales ellos estuvieron más de 1 año, más de 2 años, en algunos casos privados de libertad. Y de esto el doctor José Amalio nos puede hablar mucho, ¿no? Sí, yo, de hecho, ya para también conectar con la situación, el contexto actual, Perkins, tú decías, bueno, hay razones para celebrar siempre la libertad, pero por otro lado, los venezolanos
que no necesariamente están vinculados a estas personas que hoy están en sus casas, gracias a Dios, por supuesto, ratificándolo, no ven que la libertad esté tan cerca. Ahora, por el contrario, ven de alguna manera una oposición dividida y algunas, o al menos 3 opciones, ¿no? Y se lo comentaba José Amalio, por un lado, la opción que va a la farsa electoral, en el medio del interinato, y por otro lado, quienes creen en la fuerza. José Amalio, yo quisiera que tú en pocos minutos pudieras describir, estando en Estados Unidos, cuál es esa fuerza, o realmente si se concibe el uso de la fuerza en este caso, entendiendo o recordando las declaraciones recientes de 2 voceros estadounidenses, sabiendo además cómo es la división de la administración de Trump y lo que significa en este contexto estas declaraciones, pero para precisamente avanzar en función de hablar de qué opciones tenemos y cómo el uso de la fuerza podría acercarnos precisamente a esa libertad que ahora sí sería la libertad plena. Bueno, yo creo que a esas declaraciones que han dado ese par de personas, Abrams y el embajador de Venezuela que está en Colombia, de Estados Unidos en Venezuela que está en Colombia, son declaraciones del sector de Shannon, quienes dominaban el Departamento de Estado en el gobierno de Obama. Son unas declaraciones infelices, metiéndose en la política opositora interior o interna de Venezuela, y sobre todo el señor Abrams, quien fue interpelado por el senador Ron Paul hace una semana, donde le dijo, es imposible que acabemos el socialismo con socialismo, y se lo dijo el mismo senador Ron Paul, sale a insultar o a menospreciar la posición de María Corina Machado, que evidentemente es la posición de la mayoría del país, que solos no podemos, que necesitamos una opción de fuerza, que presenta un plan que es la Operación de Paz y Estabilización del país, pero que lamentablemente el lobby del G4 en los Estados Unidos ha querido trancar. Y ahí es donde vemos esa reacción del embajador y del señor Elliot Abrams, que trata de desmeritar una realidad y llamar realismo mágico a lo que es exactamente lo contrario, es la realidad. Lo que puede ser mágico es que se pueda lograr, porque necesitamos romper el lobby que durante años ha hecho el cogollo del G4, la unidad corrupta y cómplice del régimen en los distintos países aliados de la libertad de Venezuela, y empezar a explicarle al mundo que no hay otra salida para la liberación de Venezuela de ese conglomerado criminal que está en el poder, que no sea la fuerza. Porque lamentablemente ninguno de nosotros, los que estamos en este programa ahorita, y mucho menos la gente que nos está escuchando, son personas belicistas, ni que quieren guerra, ni que quieren la fuerza. Pero después de 21 años, intentando todo lo posible por las vías democráticas, por las vías pacíficas, por las vías diplomáticas, hemos llegado a la conclusión clara y exacta de que no hay una manera distinta de salir de un régimen criminal que es aliado de la FARC, del ELN, del terrorismo internacional, del narcotráfico internacional, además encabeza el narcotráfico internacional, que no sea la fuerza. Por lo tanto, desmeritar un plan que hay para poder salir del régimen criminal simplemente es llevarle la contraria por parte de esos 2 funcionarios a lo que ha dicho el presidente Trump, que ha dicho en innumerables oportunidades que todas las opciones están sobre la mesa. Y por supuesto que la opción de fuerza hoy en día es la única que nos haría libre a los venezolanos, y hay que empezar a convencer, a persuadir a la comunidad internacional de que esa es la única manera. Ustedes se imaginan que estuviésemos todos hablando alemán en este momento, si el señor Churchill se hubiese quedado con que una vez le dijeron que no y no hubiese ido a convencer a Roosevelt y decirle que estaban tomando Europa y que era un peligro para el mundo Hitler y los nazis. Bueno, es un peligro para el hemisferio occidental y sobre todo para la seguridad nacional de los Estados Unidos que el régimen de Nicolás Maduro siga en el poder, y eso tiene que entenderlo. Y allí te detengo, José, porque yo también quisiera, si me escuchas, también quisiera la opinión del doctor Perkins Rocha, a propósito de si es realismo mágico plantear una opción de fuerza. Realmente en este contexto nadie tiene idea de qué es lo que se va a consultar o lo que se consultaría, que sería la propuesta del interinato en este contexto y de algo que llaman unidad. ¿Es realismo mágico? ¿Cómo podemos describirlo? Bueno, el señor Abrams es una persona, digamos, con una cultura anglosajona. Me imagino que él no entiende lo que es el realismo mágico. Nosotros en Venezuela y en el Caribe sí lo conocemos. Realismo mágico es haber tenido, por ejemplo, un presidente absolutamente totalitario, haberlo sacado del poder y a los 3 días regresarlo por razones de indefinición.
Y realismo mágico, a mí no me molesta la frase. Me gusta el realismo mágico del Departamento de Justicia, por ejemplo. Ese realismo mágico del Departamento de Justicia de ponerle precio a la cabeza del señor Nicolás Maduro y a todos sus adláteres, ese realismo mágico a mí me gusta, ¿no? Y también me gusta el realismo mágico que en este momento mantiene presos a los sobrinos de la señora Cilia Flores por narcotráfico y los sacaron de una isla en el Caribe y se los llevaron para Estados Unidos. Me gusta el realismo mágico que va a traer a una celda de Norteamérica al señor Alex Saab, cabeza visible de todo el aparataje financiero, parte del aparataje financiero que sostiene este régimen. A mí me gusta ese realismo mágico y me gusta el realismo mágico que en este momento hay en la cuenca del Caribe. El Comando Sur tiene más de 3 meses en la cuenca del Caribe con 17 estados, con 17 naciones, llevando a cabo detenciones importantes donde se ha confiscado alijos de droga y donde se ha incluso hasta penetrado en 2 oportunidades el mar territorial venezolano sin pedirle ningún tipo de autorización ni al régimen de Maduro ni al gobierno interino. La última vez, por cierto, a 14 millas náuticas tan solo. Ese realismo mágico a mí me gusta y yo creo que hay que vivir en Venezuela para darse cuenta que tenemos frente a la Francisco de Miranda una piscina donde todos los días se bañan 4 niños a 4 metros de profundidad frente a la Francisco de Miranda. En la Francisco de Miranda, ese es el realismo mágico que todos los días me está llevando personas enfermas a los hospitales, a los hospitales a recibir agua sucia y a recibir terribles condiciones. Ese realismo mágico lo vivimos en Venezuela. Entonces a mí no me ofende que el señor Abrams hable de ese realismo mágico. Probablemente ese sea el realismo mágico que nos salve de esta crisis que estamos ahorita atravesando, de esta tragedia, diría yo, que estamos atravesando. Así es, Perkins, José Amalio, yo les quiero pedir unos minuticos, tengo que hacer el corte, pero al regreso, que además de no solamente desmontar este tema del realismo mágico, aunque el doctor Perkins afirma muy claramente que no le molesta, precisamente por esos ejemplos que él ha dado, sobre un concepto fundamental ya para terminar, que es el tema de la unidad, porque también se ha manipulado mucho y sé que Perkins tiene algunas consideraciones al respecto y José Amalio también, pero realmente ¿qué es la unidad en este contexto? ¿Qué necesitan los venezolanos? ¿Y hacia dónde vamos? Que precisamente tiene que ser o debería ser la opción que plantea José Mario y tú mismo, Perkins, a través de una operación de fuerza que se ha denominado. Realmente conversamos con los abogados José Amalio Graterol desde Estados Unidos y Perkins Rocha aquí en Venezuela. Ustedes los conocen, hablábamos a propósito de estas declaraciones que han calificado quizás una opción de fuerza como realismo mágico. Perkins desmontaba con algunos ejemplos que vivimos los venezolanos diariamente. No hace falta ir mucho más allá, sabemos la realidad del COVID y de otras situaciones como el hambre en Venezuela. Y les dejaba una pregunta al aire que tiene que ver con un concepto importantísimo y muy usado, manoseado, quizás incluso como lo han calificado algunas personas, que es el concepto de la unidad. José Mario, yo quisiera en pocos minutos si pudieras resumir cómo lo concibes y cómo se utiliza hoy el término de la unidad y cómo lo ves. En realidad yo lo veo como un chantaje, como una extorsión que le ha metido el pueblo venezolano, como un fetiche que han venido utilizando durante 20 años y recordado hace poco. Esa unidad, ¿en qué nos ha ayudado a los venezolanos? Recordado hace poco que los únicos 3 candidatos presidenciales de esa unidad de cómplices y corruptos han sido Arias Cárdenas, el señor Manuel Rosales y Enrique Capriles. 3 traidores a la causa de la libertad de Venezuela. Una unidad por unidad no tiene sentido. Una unidad para chantajear a la población no tiene sentido. La unidad es la unidad de el liderazgo político con la población o con el ciudadano venezolano, pero no una unidad para hacer negocios con el régimen, que es lo que nos están proponiendo. No una unidad para ir a un plebiscito más que como no se cumplió el 16 de julio. No unidad sin objetivos, no unidad sin estrategia, unidad para mantener el status quo. No podemos ser partícipes de ello. Los venezolanos no podemos seguir creyendo que la única solución es ir juntico. Es como si en un partido de fútbol no importa si meten gol, pero los 11 jugadores estamos todos junticos y no importa si meten gol o no meten gol. No, la unidad per se, la unidad sola, simple, no tiene ningún sentido, y mucho menos una unidad con personas de cogollos como el G4 que han demostrado que son corruptos y cómplices necesarios
del régimen criminal que hoy impera en Venezuela. La unidad debe ser con la población venezolana. La unidad debe ser para salir del régimen de Nicolás Maduro, no para jugarretas políticas para mantener el status quo en el poder. Porque nosotros, de 20 Venezuela, queremos quebrar el sistema que hay, acabar con el sistema que hay en Venezuela. No queremos mantener ese sistema. Y esa unidad, donde los candidatos o las personas, las cabezas más visibles han sido Arias Cárdenas, Manuel Rosales y Enrique Capriles Radonsky, ya no tiene sentido, porque nunca lo tuvo, pero se engañó el pueblo venezolano. Pero ya ahora menos tiene sentido en la situación que se encuentra Venezuela, porque esto simplemente es para ir a farsas electorales y medirse con un régimen criminal que no es político y no debe ser tratado como político. Es una organización criminal que debe ser tratado como criminales, y por lo tanto la solución y la salida de ese régimen no es por una vía política o democrática. Debemos buscar la democracia por la vía que sea y con la ayuda que sea, pero la democracia se debe conquistar como sea, no solamente por las vías democráticas y diplomáticas y pacíficas. Ahora, eso, así como tú lo describes, se parece mucho a lo que decía ayer, hasta hace nada, Enrique Capriles. ¿En qué nos diferenciamos o en qué te diferencias o cómo lo diferencias tú, Perkins, de este concepto de unidad y este concepto de alguna manera deslastrarse de esas prácticas que nos han traído hasta este contexto, ya para finalizar? Sí, bueno, la unidad, como dice José Amalio, no puede ser un chantaje. La diferencia entre la proclama que nosotros hacemos de unidad y la respuesta que le da María Corina Guaidó sobre el concepto de unidad es que la unidad tiene que estar establecida sobre un código de conducta. Es decir, no todos pueden formar parte de la unidad. La unidad no puede ser un concepto masivo para que todos entren. La unidad no puede ser la política del pañuelo en la nariz, donde tengo que aguantarme un corrupto al lado, porque unidad no es igual a impunidad. Unidad es una alianza sobre la base de un código de conducta. Quienes están dispuestos a alcanzar las metas sin claudicar y sin conciliar ni con el chantaje ni con el delito. Ni con el delito. Yo no quiero estar junto a delincuentes. A mí no me llamen a una unidad para caminar con personas que han delinquido o que nos han mentido. Llámeme con personas que piensan distinto a mí, pero que son capaces de alcanzar un mismo objetivo y que yo puedo caminar con ellos sin necesidad de agarrarme la cartera cuando camine con ellos, para decirlo en términos que nos entiendan las personas que están oyéndonos. No es la unidad del pañuelo en la nariz, donde yo siento que debo votar por alguien porque está de este lado. No, yo no quiero estar del lado de los delincuentes. La unidad, en consecuencia, tiene que tejerse bajo un código de conducta. Ese planteamiento lo acaba de hacer María Corina Machado y yo lo suscribo enteramente, porque es la unidad ética. No es la unidad de todos porque si no, después veremos cómo hacemos. No, es que hemos llegado acá. Tenemos 21 años porque estamos caminando con Brito al lado. Brito sale de esa unidad. Todos los que nos han traicionado salen de esa unidad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir caminando con las personas que nos retrasan, nos anclan hacia el pasado? En consecuencia, una alianza con códigos de conducta. Esa es la unidad que aspiramos. Así es, yo quiero agradecerles a ambos, Perkins Rocha, abogado, y a José Amalio Graterol también, abogado desde Estados Unidos. Quisiéramos muchísimo más tiempo, incluso para desglosar lo que tiene que ver con la opción, ¿no? Que es la operación de paz y estabilización, que se ha denominado OPE, como una vía que no es realismo mágico, aunque Perkins podría decir que podría ser realismo mágico si eso de alguna manera genera resultados como en efecto lo que nosotros estamos viendo y padeciendo en Venezuela. Pero quiero agradecerles a ambos por la claridad. Sé que son momentos convulsos. Venezuela necesita muchísima verdad, y sobre todo la real cercanía a la libertad, no a esa libertad que dure horas y que nos libere simplemente de una cárcel, y gracias a Dios por esas personas que hoy están en su casa, sino una libertad que sea constante y que sea duradera, que sea plena. Yo quiero agradecerles a ambos y con ustedes me despido hasta el próximo jueves en Contigo Liberalmente, agradeciéndoles como siempre que se conecten a este espacio en la Casa de la Libertad, RCR. Nos vemos el próximo jueves. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.